lo anunciado. Ya están con nosotros, virtualmente, por cierto, la señora Norma Correa, que integra el grupo temático de Ciencias Sociales COVID del MINSA, y el señor Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. A los dos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, comencemos con Norma Correa. La gran traba que ha existido siempre y que hoy aprieta más que nunca, incluso más que nunca en, creo, nuestra historia, es la informalidad, porque está impidiendo, digamos, al Estado llegar a esos peruanos, la mayoría de peruanos, ya sea con un bono, con un préstamo, un sinfín de microempresas, a un sinfín de microempresas. El Estado, entiendo, tiene los mejores propósitos, el gobierno tiene los mejores propósitos para llegar a eso, a esta gran mayoría de peruanos. ¿Qué lo hace difícil? Es decir, ¿es posible hablar a fin de año de una disminución de la informalidad o más bien un incremento de la informalidad? Bueno, gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, en realidad esta pandemia ha puesto a prueba al país y nos ha demostrado los pendientes, ¿no?, que tenemos acumulados, ¿no? Y claramente, digamos, yendo directamente a tu pregunta, o sea, yo me temo que no solamente la informalidad, sino la pobreza va a aumentar, ¿no? Es más, ya hay estimados que vamos a volver a los niveles de pobreza del 2010, alrededor del 29%. Entonces, en este contexto yo creo que para mí es una situación donde se revela que el Estado peruano, y digo a propósito del Estado, porque ese es un tema que, digamos, trasciende a gobiernos puntuales, es ya una debilidad estructural, tiene muchas dificultades de implementación efectiva en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos visto aquí es una situación donde el Perú, digamos, tempranamente tomó medidas, ¿no? Y pasadas semanas después nos hemos dado cuenta que esas medidas han tenido muchas dificultades para aterrizar a nivel local y ser implementadas de manera efectiva. Ahora, Alonso, el asunto es que, si bien es cierto en la pizarra, el plan parece ambicioso, ahora se reseñaba en un artículo muy extenso en la BBC que el Perú es uno de los países que más, digamos, más endeudamiento tiene o más endeudamiento ha conseguido, ¿no? O ha desplegado, ¿no? Dice aquí: el país que lidera la lista regional de mayor gasto fiscal frente a la pandemia es Perú, 9% del PBI. Pero ¿dónde está la traba? Es decir, tenemos todo en teoría aparentemente bueno. Sí, Jaime, como señalaba Norma, hay limitaciones del Estado, ¿no?, que ya se conocían, pero que evidentemente quedan más expuestas en una situación como la actual de emergencia. Necesitas que el Estado actúe rápido. Refiriéndote exactamente a la escala del plan, es básicamente por diseño lo que se ha anunciado de medidas de gasto en general. Una parte va por gasto de hogares, por ejemplo, los retiros de CTS, los retiros de los fondos de AFP. Otra parte va por medidas de gasto directamente del gobierno, las transferencias de bonos, los incrementos presupuestales, por ejemplo, al sector salud, 4 rondas de bonos, por ejemplo, el apoyo que se dio de una vez a planilla, etcétera, ¿no? Y por otro lado están las garantías a los programas de crédito, de liquidez que propuso el Banco Central, Reactiva Perú. Por otro lado está FAEMIPE, en que en realidad no es un gasto, sino es una garantía contingente a que haya incumplimientos. Eso es lo que han hecho, es sumar básicamente las medidas anunciadas, pero la pregunta es cuánto ha llegado efectivamente a la gente, ¿no? O a las empresas, y en realidad ha llegado solo una fracción de eso, ¿no? Por el lado de gasto fiscal directo, debe haber llegado menos de 2 puntos del PBI, debe estar acercando a 1 punto el PBI probablemente hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el bono familiar universal, el último que se anunció hace como un mes, recién el viernes pasado comenzaron a desembolsar, y para aproximadamente 10 o 15% de los beneficiarios, ¿no? Entonces sí hay esta lentitud del Estado de poder llegar, identificar primero, diseñar, identificar y después poder llegar efectivamente a los beneficiarios, ¿no? No significa esto que no vaya a haber mayor gasto en los meses siguientes o que no haya también facilidades de liquidez por el lado tributario, digamos, postergación de pagos de impuestos o cuestiones por el estilo. Claro. Pero ciertamente ha habido un segmento importante de la población que va pasando ya la 11ª semana de cuarentena sin alivios reales
de parte del Estado, no ante la imposibilidad de poder salir a trabajar o no poder generarse. Tenemos más minutos, pero antes nos pide una pausa y regresamos. Este es un tema que se puede tocar desde múltiples ángulos, pero la idea es poder aterrizar en alguna clase de soluciones porque los días pasan y la impresión, la percepción que se tiene es que la informalidad más bien va en una escalada impresionante. Pausa y volvemos. 9:19, esto es la rotativa del aire. En el día 75 de la emergencia estamos conversando con Norma Correa, que integra el grupo de ciencias sociales del COVID-19, y Alonso Segura, que lo conocemos muy bien, ha sido ministro de Economía y Finanzas. Norma, a ver, el enfoque de la informalidad o el filtro con el cual se miraba y lamentablemente se mira la informalidad es un tanto subordinado a un establishment que es minoritario, ¿no? Es decir, te pongo el ejemplo. Van a los alrededores de la avenida Grau y sin qué ni a qué les quitan la mercadería a unas personas que no reciben bono, no tienen atención de subvención alguna, quieren llevar el pan a la casa, tienen hambre, como bien dices, la pobreza también está aumentando, pero reaccionamos siempre de manera policíaca, persecutoria. Es decir, nadie dice que por allí los protocolos se puedan romper, pero no nos estamos dando cuenta de lo otro, no nos estamos dando cuenta del hambre. Entonces, ¿cómo revertir esa situación? También es un tema de mentalidad. No, sí, totalmente coincido contigo, ¿no? Y también yo creo que a partir del reconocimiento que el cumplir una cuarentena estricta es el privilegio de pocos, es el privilegio de los que tienen un salario fijo, de los que tienen condiciones de almacenamiento en sus hogares. No sabemos perfectamente, y eso, digamos, te lo dicen las encuestas de hogares, no son aproximadamente 5 millones de peruanos que tienen ingresos menores al mínimo, personas que viven con ingresos diarios, y era evidente que conforme se prolonga la cuarentena, la situación de desesperación iba claramente a incrementar y totalmente, digo, no, yo quisiera a título personal, ¿no?, expresar el rechazo por la forma como a nivel municipal se está trabajando eso, porque no se trata de retirar los activos que generan empleo a las personas, sino tratar de comprender que a la larga lo que se requiere es tener medidas de educación, de difusión alrededor de cuestiones muy concretas, como uso de la máscara, distanciamiento social, en un contexto donde queda claro va a ser muy difícil frenar la salida de personas a las calles, sobre todo de aquellas personas que viven a diario. Entonces, mira, yo soy antropóloga de formación y yo la forma que tengo de mirar la interculturalidad, la informalidad, perdón, no es solamente como un asunto económico, sino también como un fenómeno sociocultural, ¿no? Somos una sociedad informal, también en parte porque para la gran mayoría de peruanos el Estado no se ha posicionado tampoco como un proveedor de servicios legítimo, ¿no? Entonces revertir esto también va a pasar porque el Estado también le demuestre a la ciudadanía competencia, ¿no?, y capacidad de resolver y de atender situaciones como las que estamos viviendo. Ahora, Alonso, el tema de llegar, el tema de la presencia del Estado, siempre se decía, ¿no?, en la era pre-COVID, se hablaba de la ausencia del Estado, la ausencia estructural del Estado, y casi lo repetíamos como un estribillo, pero esto nos ha reventado en la cara. Era esta ausencia, era esta distancia, esta lejanía. La digitalización desde lo elemental, y no necesariamente con conexión web, porque existen, digamos, plataformas que pueden permitir la cercanía digital para comenzar o dar el primer paso de la formalización, una primera data. ¿Es posible hacerla? Es decir, ¿es posible que el Estado pueda ahora sí, 200 años después, llegar hasta lo más profundo, lo más alto del Perú? Mira, yo creo que es un gran reto, pero sí es posible, ¿no? El otro día escribió una columna Carolina Trivelli sobre justamente la inclusión financiera. Se ha tratado de avanzar en los últimos años. La Política Nacional de Inclusión Financiera se lanza en el 2015, de ahí se ha tratado de ir avanzando, pero todavía tenemos varios millones de peruanos que no tienen ninguna cuenta. La gran mayoría no tiene cuentas en el sistema financiero siquiera, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una prioridad mayor a lo que ha tenido hasta el momento, ¿no? En algunos casos es una probablemente decisión voluntaria de no querer
tener transacciones con el sistema financiero para no ser detectados, ¿no? Pero en muchos otros casos simplemente es parte de la desconfianza o el desconocimiento de la gente de cómo opera el sector formal, en este caso financiero. Creo que es un punto de agenda que ha quedado obviamente al descubierto en estas circunstancias en que has querido llegar muy rápido a millones de hogares y no has tenido manera, primero identificarlos, pero después una vez que los identificas, digamos, si quieres, como DNI, dices, pero ¿cómo llego a ellos? Porque no tienen ninguna cuenta formal en el sistema financiero, ningún mecanismo de llegada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto lo que desnuda es que tenemos que tener mecanismos mucho más urgentes de que cada peruano pues tenga alguna presencia, aunque sea transaccional, en el sistema financiero y preferencia con interoperabilidad virtual, ¿no? Que es una agenda que ahora va a quedar obviamente priorizada, ¿no? Claro. La formalidad al final, Jaime, tiene muchas dimensiones, ¿no? Una dimensión de la informalidad es la informalidad financiera. Hay otras dimensiones de informalidad, la laboral, la productiva, y al final todas se retroalimentan. Y la informalidad la hemos de alguna manera señalado como una fortaleza también de la economía peruana desde el punto de vista del emprendimiento de los peruanos. Pero en realidad es una vía alternativa de tratar de vértelas por ti mismo, ¿no? Y lo que refleja es una tremenda debilidad, ¿no? Y es una situación lamentablemente que genera precariedad en las múltiples dimensiones que te menciono, ¿no? Ahora, Norma, el asunto pasa por si esta situación se mantiene así, si esta situación persiste en la desatención o la no conexión entre el Estado y el peruano que no está registrado por él, socialmente hablando, ¿qué proyecciones, y esto puede ser duro, qué proyecciones podemos hacer? Bueno, mira, yo creo que también lo que nos ha revelado esta situación es que hemos tenido dificultades para leer cómo la pandemia impactaba a diferentes puntos del país, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, en Lima, como tú recordarás, Jaime, las primeras semanas de cuarentena estábamos más interesados en discutir por qué la gente compraba papel higiénico, Sí. mientras había una serie de temas y fenómenos que estaban pasando alrededor del país y que merecían total atención. Por ejemplo, el asunto de los caminantes, ¿no? Que acá, digamos, a mediados de abril en Lima, digamos, caímos en la cuenta porque vimos las imágenes de la gente caminando por la carretera central, pero eso ya venía El gobierno no lo vio. El gobierno no lo vio. venía sucediendo en diferentes puntos del país, ¿no? Y yo creo que para mí el caso de los caminantes es muy simbólico porque yo creo que es un buen ejemplo que tenemos que releer al Perú, entender, ¿no? Estas nuevas vulnerabilidades que nos va a dejar la pandemia, pero también la angustia y la, digamos, preocupación que va a surgir en la clase media, en un contexto donde vamos a tener pues una crisis económica y la gente va a tener pues que cambiar determinadas decisiones y prioridades. Entonces, en ese marco a mí me parece, digamos, fundamental que, bueno, por parte del gobierno, ¿no?, fortalecer la comunicación, mejorar la comunicación de las medidas, las sanitarias, las económicas, la de reactivación, ¿no?, para que en el marco de una mejor claridad también los ciudadanos se preparen, ¿no? Pero a nivel de la ciudadanía, y un poco retomando un tema que dijo Alonso que me parece central, yo creo que también la ciudadanía tiene que digamos, reconocer que, por ejemplo, enfrentar la formalidad, claro, el Estado tiene mucho que hacer, pero también los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que la formalidad no es solamente un asunto legal o tributario, la formalidad es clave para fortalecer la capacidad que tiene el Estado de ofrecer mejores servicios y de funcionar mejor, ¿no? Entonces, esa relación también la tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Es verdad, es verdad. Tenemos unos minutos más, pero permítanos hacer una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con la antropóloga Norma Correa y el exministro Alonso Segura. Venimos. 9:35, esto es La Rotativa del Aire en el día 75 de la emergencia por el coronavirus. Soy Jaime Chincha, los acompaño hasta las 10 de la noche. Estamos conversando sobre un tema de suma trascendencia. En realidad siempre lo fue, pero con el coronavirus le hemos puesto y le tenemos que poner el énfasis necesario. La informalidad, la pobreza, la situación económica y social de nuestro país, con la antropóloga Norma Correa y Alonso Segura, exministro de Economía. Iba contigo, Alonso. Proyecciones, que es algo que a los economistas les gusta mucho y lo manejan y lo hacen muy bien. Se hablaba en la era pre-COVID de 70-30, ¿no? De 70 de informalidad y 30 de formalidad. Esta división, ¿crees que va a cambiar y en qué sentido? ¿Cuál es tu proyección?
Sí, evidentemente va a cambiar, va a subir, ¿no? Creo que tenemos que verlo desde el otro lado, desde el lado del empleo, ¿no? El Ya, empleo, ya salió la cifra de Lima hasta abril, solo Lima, nacional todavía no sale y no va a salir por un tiempo. Ha caído 25% el empleo en Lima, 1.200.000 personas han perdido su trabajo. A nivel nacional, multiplica esto por 3,5 más o menos, claro. estás hablando de más de 4 millones de personas. Wow. Algunas van a retornar a su trabajo conforme se vaya reabriendo la economía, ¿de acuerdo? Formales, pero también algunos informales que no están realmente trabajando. Pero lo más probable es, dado el impacto económico de esto, una caída de PBI que va a ser de doble dígito y que se va a arrastrar en términos, ya técnicamente se llama brecha de producto, digamos, la economía muy débil también el 2021. Y mi opinión es que lo que va a tener es un crecimiento entre subempleo, desempleo, informalidad o no participación en el mercado laboral de más de 10 puntos entrando al 2021, bien entrado al 2021, ¿no? Eso es lo que vas a ver, ¿no? Entonces, es una situación más allá de formalidad e informalidad, es una situación de precarización significativa del Claro, mercado laboral, ¿no? claro, es tremendo. Eh, es tremendo. Te lo dijo Norma desde el punto de vista de pobreza. Sí, También sí. pobreza podría saltar aproximadamente 10 puntos. Entonces tenemos un impacto virulento en la economía. Ya eso es, ojalá se adopten medidas en lo que resta hacia adelante que ayuden a que esto no se siga deteriorando, pero obviamente cuidando la salud. Claro. Y hay un tema sobre o solo sobre los informales en particular. Ajá. Es evidente que tras 11 semanas de cuarentena y ya en una reapertura económica, por más que sea en fase, se entra en la segunda fase, que es la más grande, el próximo lunes, ya es muy difícil, por razones estructurales, pero además por lo que ya han pasado estas primeras 10, 11 semanas, mantener pues a la gente que tiene trabajos informales en su casa, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es tratar de mejorar los mecanismos de llegada indirectos de alguna manera de informalidad, los bonos, créditos a MIPES. No todas las MIPES son 100% formales o 100% informales. En la medida que llega ayudas a MIPES, también contratan a algunos trabajadores informales para que tengan un método, forma de sustento, pero sobre todo tratar de incidir en las políticas que minimicen el riesgo al que están expuestos y exponen a otros. Control de focos de contagio, mercado ser evidente, transporte público va a ser crecientemente preocupante, uso de mascarillas adecuadas. Es costo eficiente que el Estado esté regalando las mascarillas por los millones. Uno ve en la televisión o en la calle y ve que hay quienes quieren cumplir la normativa, pero ve mascarillas que evidentemente no sirven. Así Entonces, es. ese tipo de medidas muy específicas son las que a las que tiene que prestar atención el gobierno, ¿no? Ahora, Norma, a ver si miramos el tema al revés. Es decir, el Estado siempre ha reclamado al informal hacerse formal, ¿no? Que está muy mal ser informal, está muy mal, porque para empezar no tributa, ¿no? Pero el Estado, la burocracia, la tramitología en el Estado, no es que tienen o han tenido siempre la incapacidad de crear incentivos suficientes para que una empresa o un trabajador informal, como decía Alonso, se vuelva formal. Es decir, el Estado le pide al informal cambiar. ¿No es que el Estado es más bien el que tiene que cambiar? Bueno, claramente el Estado tiene mucho que cambiar y mucho que mejorar, ¿no? Y digamos, en el marco de una mejora o atención a la problemática del empleo, bueno, eso pasa por también, ¿no? Discutir seriamente en este país los aspectos que vinculados a la reforma laboral, que, digamos, luego como tú recordarás, Jaime, lo de la ley Pulpín, ese es un debate que se Sí, quedó de alguna manera estancado en el Perú, ¿no? así Entonces es. toca, pues, retomar estos temas con base en evidencia, ¿no? Y sin tanto, digamos, apasionamiento, porque, mira, en estos temas de informalidad, yo creo que realmente ese es posiblemente el tema más central que el Perú va a tener que atender de cara a la nueva etapa después del bicentenario, ¿no? Entonces, claramente hay una agenda hacia el ciudadano y hay una agenda hacia el Estado, que el Estado también pues tiene que no solamente mejorar sus servicios, sino también ser mucho más efectivo y hacerle, digamos, la vida más fácil al ciudadano, ¿no? Ahora, yo quería complementar en las medidas que ya Alonso, digamos, ha ido precisando. Algo que es central, Jaime, es que, por ejemplo, este mes, lo que queda de este mes y parte de junio va a ser muy fuerte en el tema de pago de bonos. Y en ese sentido es indispensable que se garantice seguridad sanitaria en estos procesos de pago, evitar aglomeraciones,
evitar, por ejemplo, es predecible que allí cuando se paguen bonos por cantidad, la gente, como es esperable, va a ir al mercado a comprar. Entonces, esa temporalidad hay que atenderla, hay que prevenirla, porque lo que queremos evitar es que la ayuda social, que es tan necesaria y urgente, termine siendo un canal de transmisión de virus por precisamente no tomar estas medidas preventivas, ¿no? Eso, digamos, en cuanto al cortísimo plazo. Ahora, sobre un par de ideas más alrededor de lo que se nos viene en agenda de pobreza, ¿no? Porque así como decía Alonso, claro, tú tienes la informalidad, tienes la perspectiva del empleo, pero la otra parte que hay que mirar es lo que va a pasar con la pobreza y el reto que nos pone. Yo creo que ahí hay, en principio, dos cuestiones claves, ¿no? El Perú tiene un largo pendiente con la pobreza urbana. Nunca hemos tenido una estrategia clara, no la tenemos. Es momento de tenerla, ¿no? Y es momento de pensar en, por ejemplo, qué se hace con los municipios para que tengan un rol concreto y eficiente alrededor del alivio de la pobreza y la lucha contra el hambre, que es claro que va a aumentar. Y no solo eso, perdóname que te interrumpa, a la estrategia frente al COVID, porque se está notando con la data abierta ahora del MINSA que hay distritos, urbanizaciones con más, con menos contagios, regiones, provincias. Es decir, la estrategia tiene que dividirse en el comando Estado, quiero decir, que donde, digamos, el alcalde pues sea un capitán, ¿no? Es decir, hay instancias y jerarquías. El alcalde no está teniendo una participación más allá de entregar canastas. Claro, y ciertamente ahí, digamos, hay un enorme ámbito de mejora, ¿no? A nivel del rol que quisiéramos ver de los gobiernos subnacionales y los municipios, ¿no? Pero te decía, en la agenda de pobreza, entonces, tenemos que atender el pendiente urbano, ¿no? Con medidas efectivas que involucren el municipio, ¿no? Y que complementen lo que a nivel del gobierno central se puede hacer. Y a nivel de la agenda rural, ¿no? Ahí queda clarísimo que, por ejemplo, la Amazonía va a requerir un trato específico, ¿no? Tanto por los efectos de la pandemia que estamos viendo ahora, pero también por lo que ya sabíamos antes de la pandemia, que requiere estrategias más finas para, digamos, trabajar la inclusión económica, atender los temas de pobreza y desnutrición. Entonces, esos son los dos grandes derroteros, ¿no? Y ojalá que, digamos, de cara a la campaña electoral que tendremos muy próximamente, se puedan pues también recoger, ¿no? Con base en la evidencia. Así es. Alonso, ahora, vamos al tema del bono un momento, porque según los cálculos que se hicieron, que además era data muy importante, 760 soles, esa proyección del bono alcanza para un mes. Vamos 75 días y todo indica que nos vamos hasta más de 90. ¿Consideras oportuno? Ya sé que seguramente muchos pensarán, oye, pero que paguen el primer bono. ¿Consideras oportuno que se establezca un segundo bono? ¿Es posible? ¿Nos da la espalda? Mira, la respuesta es sí, yo creo que sí. La espalda nos va a dar para un segundo bono. Lo que no nos va a dar es para repetir los bonos, digamos, los siguientes meses. Hay que tener en cuenta, y ahí es donde viene mi preocupación, que el gobierno no ha hecho una estrategia integral ni ha reflejado cuál es su plan para los siguientes meses y la convergencia posterior. Como señalaba Norma, como te he dicho también antes, vas a necesitar una política social ampliada por el resto del año y probablemente una buena parte del 2021. Vas a necesitar medidas de apoyo a mercados laborales que no se han dado, básicamente. Ha sido casi nula la política del gobierno en términos de materia laboral. ¿A qué me refiero con eso? Ya otros gobiernos, otros países hace 2 meses han dicho, yo voy a subsidiar la planilla permanentemente para mantener empleos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, todos estos mecanismos no han sido presupuestados, ni nos han dicho cómo van a funcionar. Dieron un bono a planilla, no focalizado, sin condiciones, por un mes, que no te evita que se rompan los vínculos laborales. Entonces, si no hay claridad sobre eso, es difícil decir qué es sostenible y qué no es sostenible, porque tienes que priorizar, ¿de acuerdo? Pero la respuesta es sí, el gobierno tiene que salir más rápido y va a tener en esta metodología de bono universal que ir acotándolo, no tan universal, pero identificando quiénes son los más vulnerables, ¿de acuerdo? Veía este primer segmento de bono universal, lo hicieron a través del Ministerio de Trabajo, la verdad que no entiendo por qué. Parte, si quieres que sea universal, parte de que todos lo reciben y comienza a excluir. Los que tienen ingreso en planilla, afuera. Los que tienen rentas de cuarta declarada o rentas de primera declarada, afuera. Los que tienen saldos en el sistema financiero, afuera, etcétera. Y después el resto es, digamos, candidato a recibir un bono, ¿de acuerdo?
es más rápido, ¿de acuerdo? Y excluyes digamos, las filtraciones evidentes. Entonces yo creo que tienen que trabajar mucho en esa granularidad para poder salir rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esto no se acaba con la cuarentena. Vamos a tener una economía golpeada, una situación social muy desfavorable por un buen tiempo, con un segmento de la población que va a necesitar apoyo, ¿de acuerdo? De distintos tipos. Claro. Entonces, no vamos a resolver el problema de la informalidad en los próximos ni 6 semanas ni 6 meses, pero tenemos que encontrar medidas paliativas para resguardar la salud, pero a la vez para poder generar alivios que ríen de manera eficaz, ¿no? Así es, tremendos temas. La verdad me quedaría largo rato conversando con ustedes, pero el tiempo se nos ha terminado. Gracias, muchas gracias Norma Correa y Alonso Segura por esta conversación. Creo que aporta mucho, mejor dicho, al debate público de tanto la informalidad, que sigue siendo un problema estructural, y el tema de la pobreza, ¿no? Y cómo el Estado se puede acercar a más peruanos. Y miren que viene el Bicentenario, sería un buen motivo. Gracias nuevamente a los dos, ¿eh? Que tengan buena noche y a cuidarse. Vamos a la pausa y regresamos.